Muchas gracias a todos por su presencia y a los compañeros de esta facultad por su amable acogida de siempre, a José Jurado por su organización y al poeta homenajeado también por su presencia, que es un lujo para nosotros. Yo voy a centrar mi charla en varios aspectos. La he titulado La voz de Rafael Guillén entre voces sin origen, centrándome en su libro Los estados transparentes. Y una de las primeras cosas que quiero hacer es situar este trabajo entre el conjunto coral de voces de ese medio siglo que ha resultado ser tan fecundo. Es un parecer comúnmente aceptado en el mundo de los estudios académicos que la generación española de los años 50 representa uno de los colectivos de voces poéticas más relevantes del siglo XX y algunos todavía activos en el siglo XXI. Esta convicción generalizada ha dado lugar a una considerable labor de investigación y crítica en torno al tema. En un primer momento, la crítica académica prestó atención de forma preferente a un núcleo concreto de esta generación que se aglutinó en torno a la corriente conocida como poesía crítica, que se desarrolló como una poética de corte realista y de marcada significación ideológica antifranquista, constituyendo en la evolución cronológica de la poesía posterior a la Guerra Civil una evolución de la poesía social y de sus postulados teóricos. En torno a esta corriente literaria, su historia y sus principales actores fueron surgiendo ensayos críticos de carácter monográfico. El libro de Carme Riera sobre la Escuela Poética de Barcelona es uno de ellos. El mío propio, que acaba de mencionar José Jurado, la colección Colliure y los poetas del medio siglo, es otro. Los libros de Laureano Bonet, primero sobre la revista Laie y después sobre la Escuela de Barcelona y la cultura del medio siglo, también. Estos y otros libros fijaron la existencia de un núcleo generacional capitaneado por los autores de esa Escuela de Barcelona, que planificó una estrategia sistemática orientada al relevo generacional, vinculado a una poética realista comprometida con la realidad histórica del país. En torno a ese proyecto estratégico se agruparon la mayor parte de los que hoy forman ese núcleo canónico de los años 50, Gil de Viedma, Barral, González, Caballero Bonal, Goytisolo, Valente, etc., que se integraron en el proyecto promocional a partir de dos núcleos geográficos concretos, Madrid y Barcelona, coincidentes con los dos grandes centros culturales de la época. De hecho, Barcelona aún en los años 50, al inicio de las actividades de estos escritores, todavía no podía considerarse un centro cultural de relieve, sino que fueron algunos de los mismos actores de ese grupo, me refiero concretamente a Carlos Barral, quienes consiguieron llevarlo al nivel en que realmente alcanzó a lo largo de los años 60. Esta concentración de grandes voces ha dado lugar a numerosas publicaciones que han buscado divulgar sus obras, fijar la nómina de sus integrantes, definir sus rasgos característicos, etc. Sin ánimo ni mucho menos de exhaustividad, quiero mencionar algunas publicaciones importantes en este sentido, como las de José Olivio Jiménez, 10 años de poesía española, la de Dionisio Cañas, Poesía y Percepción, que hablaba de Brines, de Rodríguez y de Valente, la de Shirley Mangini, Rojos y Rebeldes, la cultura de la disidencia durante el franquismo, la desarrollada por el grupo de estudios marplatenses sobre literatura española contemporánea, formado por Laura Ascarano, Marcela Romano y Marta Beatriz Ferrari, que han publicado libros como La voz diseminada o Cómo marcar la piel del agua.
El de Margaret Pershing, Poesía como proceso, poesía española en los años 50 y 60. Quiero recordar también el de Pedro Provencio, que recogió las poéticas teóricas de varias generaciones de autores, entre ellos los del 50. Y naturalmente también los estudios clásicos de Andrew de Vicky, que definió a estos autores del 50 bajo el marbete de poesía del conocimiento, y José Luis García Martín, que los ha venido considerando como la segunda generación poética de posguerra, a el que esa idea de las generaciones le parece muy fecunda desde el punto de vista de la crítica académica. La labor de difusión realizada por los antólogos tampoco ha sido desdeñable. Entre las selecciones más conocidas se encuentra la de Antonio Hernández, una promoción desheredada, la de Juan García Hortelano, el que fue el que sancionó la idea del grupo poético de 1950, que ese era el título de su antología, la de Francisco Ribes, que incluía a otros autores mayores, poesía última, la de Ángel Luis Prieto de Paula, Poetas españoles del 50, que incluía a algunos poetas que no venían siendo considerados en antologías anteriores, como María Victoria Atencia, como el propio Rafael Guillén. El de Fernando Quiñones, Últimos rumbos de la poesía española, la posguerra 1936-1966. Surgieron también importantes números monográficos de revistas. No podemos olvidar, si hacemos un estudio de la poesía española de este periodo, de este conjunto de autores, no podemos olvidar el número 13 de 1986 de la revista Olvidos de Granada, donde era un monográfico titulado Palabras para un tiempo de silencio, dedicado a ese grupo de los años 50. Y hubo también algunos monográficos de la revista Ínsula, alguno al que me referiré después y otro que quiero mencionar ahora, uno de 1990 dedicado en concreto a la Escuela Poética de Barcelona. Hubo también, en torno a los años 90, algunos encuentros institucionales, congresos o ciclos de conferencias que luego fueron recogidos en actas y en los que tanto los profesores como los poetas fueron aportando, unos su reflexión y su memoria y otros pues la perspectiva académica a este tipo de encuentros. Hubo uno titulado Encuentros con el 50 que dio lugar a unas actas tituladas Encuentros con el 50, la voz poética de una generación, y después otro celebrado en Jerez, en la Fundación Caballero Bonal, ya posterior, del año 2000, titulado El grupo poético del 50, 50 años después. Revisiones, todas estas, que han ido consolidando el estudio de un conjunto de escritores que, a partir, como decía, de dos núcleos geográficos esenciales, Madrid y Barcelona, y vinculados a determinadas revistas y colecciones que les dieron visibilidad, como Laie, Ínsula, Colliure, Adonais, etc., establecieron provisionalmente, porque todos los cánones son provisionales y siempre nos encontramos en un proceso de revisión del canon, pero dejaron provisionalmente canonizados a autores como Gil de Viedma, Ángel González, José Agustín Goytisolo, José Manuel Caballero Bonal, Claudio Rodríguez, Francisco Brines, etc. En torno a estas poéticas individuales y a algunas otras también han ido creciendo artículos en revistas especializadas y importantes monografías, de las cuales no me voy a ocupar para no extenderme demasiado en este apartado introductorio, vamos a decir, de la charla. ¿Qué quiero decir? Quiero decir
que la mayor parte de los autores que en un momento dado se ven consagrados y que logran alcanzar una mayor atención por parte de la crítica son los que habían formado en las filas del realismo crítico, que así vino a quedar aceptado como corriente dominante de su tiempo. Y con el tiempo podría haberse producido el error de confundir la parte con el todo, o de que ese núcleo progresivamente canonizado asfixiara el reconocimiento de otro o de otros 50, que con méritos más que suficientes para ello carecían, sin embargo, de la necesaria visibilidad que aporta un amplio reconocimiento académico. Lo que no existe para el profesor, digámoslo así, no existe para los alumnos, y eso va generando una espiral en la que lo que de entrada tiene una posición preferente para ser visibilizado en las aulas, cada vez es más visible, mientras que lo que en un primer momento pues queda retraído, marginado en un lugar secundario, tiene más dificultades para abrirse paso. Y eso no tiene que ver muchas veces con el interés o con la calidad literaria de esos objetos posibles de atención, sino con inercias académicas y con situaciones que nos obligan también a prestar atención a esos huecos, a esos vacíos que van quedando y recuperar aspectos de la historia literaria de un momento que es necesario también sacar a la palestra, visibilizar y lograr también que los lectores, y entre los lectores los que deberían ser los más interesados en ellos, que son nuestros estudiantes de literatura, tengan más facilidades para aproximarse a ello. Es decir, que a mi modo de ver se corría el riesgo de que ese núcleo propiamente vinculado al realismo crítico fagocitase en una unidad superior también a autores que consciente y voluntariamente optaron en su día por mantenerse al margen de la operación promocional que se organizó en torno a esa corriente. En un momento dado, los nombres de Claudio Rodríguez o de Francisco Brines se asociaban como miembros de ese grupo del 50 a los de Gil de Viedma, González, etcétera, etcétera. Y es cierto que tanto Brines como Claudio Rodríguez son autores canónicos, autores indiscutibles, pero eso no puede llevarnos a confusión acerca de que el recorrido de estos dos es distinto al recorrido de los que integraron el grupo vinculado al realismo crítico. Debo decir también que en cuanto a la nómina generacional, tampoco en cuanto a ese núcleo canónico no hubo consenso general, ni siquiera en relación a eso que, como digo, en términos ambiguos se llamaba el grupo del 50. Alarcos Llorac, por ejemplo, llamaba la atención sobre este extremo en un encuentro que tuvo lugar en Oviedo en 1998, en un encuentro que se llamaba Ángel González en la generación del 50, y allí el profesor Alarcos Llorac justamente se quejaba o ponía también sobre la mesa la falta de un criterio uniforme en cuanto a quiénes podrían considerarse como miembro de ese que se conocía difusamente como grupo del 50. Y ahora, por favor, Hilda, si... Lo tenemos. Decía Alarcos: ¿estos poetas protagonistas de hoy forman grupo o no? ¿Constituyen un grupo literario homogéneo o no? Que lo digan ellos. Desde fuera, insisto, se cree que reúnen las características precisas para serlo, sobre todo para que nos entendamos los que andamos entre la historia de la literatura. Pero aún debemos considerar otra cuestión esencial para aceptar o no la partición objetiva e indiscutible de las generaciones, los grupos o las tendencias literarias. Si se parte del criterio cronológico estricto, reuniendo a los escritores que florecen en un determinado momento histórico,
Enseguida se observa que coexisten algunos que de ningún modo pueden ser englobados en el pretendido tramo clasificatorio unitario en cuanto se atiende a los rasgos internos. Se comprobará fácilmente haciendo una encuesta sobre quiénes son los poetas, sin discusión, asignables al grupo de los años 50. Habría, eso sí, notoria coincidencia para algunos nombres, pero bastantes quedarían al margen. Sin recurrir a estas encuestas, baste observar la nómina de 10 poetas elegida por Juan García Hortelano en su conocido libro y los 11 que analiza María Palleras en su estudio de la colección Coyiure. No hay unanimidad, solo hay 7 coincidencias entre ambos. Y es que no puede haber acuerdo general, ya que aparte de cronológico, cada uno maneja criterios clasificatorios diversos. No solo los críticos, también los propios poetas se resistían, como antes decía, a quedar equívocamente absorbidos en un bloque unitario y reivindicaban su propia historia y su pertenencia a distintos núcleos de una misma generación. José Agustín Goytisolo, por ejemplo, aunque utilizaba sin rigor los términos generación y grupo, defendía la singularidad en la trayectoria de los autores con los que en su recorrido personal se sentía identificado. Por ejemplo, decía: creo que fue Juan García Hortelano el que tuvo la buena idea de llamarnos grupo poético en vez de generación. Yo no lo considero así, yo creo que era mejor llamar generación a lo que es generación y grupo a lo que es grupo, porque una generación dice que es un grupo de gente que escribe más o menos igual, pero nosotros éramos un grupo de amigos y muchos lo éramos antes de empezar a escribir, cada uno con su estilo propio y reconocible. Quiero, en otros términos, ver lo que afirma Brines al respecto. En su mirada retrospectiva, él se refería a estos dos conceptos diciendo: yo siempre he distinguido, quizá por mi propia experiencia, entre grupo y generación, porque yo no he pertenecido de ningún modo al grupo de Barcelona, que como un imán atrajo hacia sí, por medio de la amistad, de la simpatía y unos intereses comunes, a otros poetas que no radicaban allí, como Valente, Ángel González o Pepe Caballero. Brines, en cambio, reivindica su pertenencia a otros grupos. Habla del grupo formado por Ricardo de Farges y Vicente Puchol en Valencia. Y luego, en Madrid, habla de haber formado un grupo con Carlos Sahagún y Eladio Cabañero. Ayer mismo en la cena escuchaba a nuestro homenajeado de hoy, a Rafael Guillén, hablar de que él sí, en Granada tenía su propio grupo de poetas y que, bueno, Pepe Jurado lo ha dicho hace un momento, pues Dan Adud, la revista La Trinchera, y bueno, todo eso tiene, obviamente, la transmisión de que al final son muchos los grupos dispersos por la geografía española que podrían ser reconocidos como grupos del 50 en cada lugar, y que todos ellos pues forman conjuntamente la riqueza de una generación, que es lo que no en un sentido literario, sino en un sentido biológico aglutina a todos estos escritores. Él además recuerda, por otra parte, la importancia de la colección Poesía para Todos, que llevaban Fernando Quiñones y Miguel Padorno, cuya importancia equipara a la de la colección Coyiure. De esta manera, pues, queda patente cómo Brines manifiesta su reticencia a reconocerse como miembro de ese bloque que, conocido como Grupo del 50, si es que ese nombre se tomaba a modo de sinécdoque, representando la totalidad de las poéticas del medio siglo. Abundando en las palabras de Brines, cuando se refería a la importancia de Poesía para Todos, de la colección Poesía para Todos, hay que decir que es verdad que hubo colecciones que fueron muy importantes, colecciones poéticas muy importantes para el desarrollo de la poesía de esos años. Y a estas colecciones también se han dedicado trabajos de muchísimo interés. Sobre la colección Adonais hay varios estudios importantes ahora mismo, uno de ellos tradicional, que es el de José Luis Cano, y hay también un profesor, el profesor Emili Bayo, que ha dedicado un volumen a analizar la poesía española
a través de sus colecciones, y entre las colecciones que estudia están las vinculadas a los autores del 50. También debo decir que la denominación Grupo del 50 era solo una propuesta terminológica entre las que se fueron expandiendo. Ya he dicho antes que García Martín la denominó como segunda generación poética de posguerra. Promoción de los 60 es también un término con el que se refiere a ella José Paulino Ayuso. Hernández se refería a ella como generación desheredada, de Vicky la describía como poesía del conocimiento. Yo misma hablé y a menudo vengo hablando de la poesía del medio siglo. Hay pues una serie de propuestas terminológicas y importantes discrepancias en cuanto a la nómina fundamental de autores. Y el hecho es que la visibilidad de una corriente pues, ha ido en detrimento de otras que legítimamente podrían reclamar también la necesaria atención. Todo lo cual pues, abunda en un cierto, una cierta confusión. Por alusiones, ya que Alarcos mencionaba mi trabajo en otro momento, yo debo decir que en mi caso los autores que incluí en el estudio eran un pie forzado y ni siquiera eran todos del 50. El pie forzado venía porque yo analizaba la colección Colliure. Allí había 11 libros y 11 autores de los que había que tratar y no podían ser otros. Eran los que me venían marcados por esa colección, y entre ellos muchos no eran autores del 50. Gabriel Celaya no era un poeta del 50. Ahí había unas circunstancias que son las que condujeron a la creación de esa colección, que son las que analizo, ¿no? Pero claro, queda claro que hay un riesgo, un peligro, que es el de reducir el estudio de esta etapa a la de los autores que en un momento dado se vincularon de pleno a la operación promocional de la Escuela de Barcelona y al realismo crítico. Porque luego, por ensanchamiento natural producido por la amistad y por otras razones extraliterarias, no por razones propiamente literarias, pues se fueron generando, vamos a decir, unas alianzas que no siempre concordaban con la realidad histórica, con el recorrido histórico de los poetas que de un modo o de otro venían reunidos o agrupados en distintos libros o en distintas revisiones del tema. Y no es un hecho reciente, sino ya antiguo, que muchas voces advertían de la verdadera diversidad estética de las poéticas del momento. A esta línea de trabajo pertenece un histórico monográfico de la revista El Urogallo, que se titulaba Poetas del 50, una revisión, y que justamente hablaba de la necesidad de incorporar a muchos que habían quedado excluidos de esa nómina canónica. Hay otro también de la revista Ínsula que se titula Los excluidos de la Pléyade, poetas de los 60, periféricos y marginales. Aquí, poetas de los 60, poetas de los 50, hay críticos que casi lo toman como una unidad, mientras que otros hablan de esa promoción de autores que por un desajuste cronológico en la edad de nacimiento quedan descabalgados del centro de la generación, y eso también les invisibiliza en muchos casos. De esta universidad son también dos profesores, Manuel Ramos Ortega y Ana Sofía Pérez Bustamante, que hicieron un estudio sobre literatura española alrededor del medio siglo, un panorama de una diversidad. Y Sala Valdaura, también en la línea de recuperar autores que no habían tenido tanta visibilidad en el concierto general de los 50,
escribió La fotografía de una sombra, instantáneas de la generación poética de los 50. Desde las filas mismas de los poetas, no solo de los poetas de esa generación, sino de poetas más jóvenes, también se veía la necesidad de ampliar ese horizonte, y a eso responde, por ejemplo, la antología de Vicente Gallego, que se titula El 50 del 50, 6 poetas de la generación del medio siglo. En esta línea, nuestro grupo de investigación, al que se ha referido José Jurado y al que pertenecemos algunos profesores que participamos en este seminario, llevamos también varios años dedicados a profundizar en el conocimiento y en la difusión de la poesía del medio siglo, como un bloque muy rico de nuestras letras. Y con este objetivo hemos también dado a luz algunas publicaciones que, por un lado, han recuperado para esa generación a las voces femeninas que habían desaparecido totalmente de esos grupos, de esa imagen de conjunto, de esa foto colectiva, recuperando los nombres de Julia Uceda, de Pilar Paz Pasamar, en fin, de Francisca Aguirre y de otras muchas. Y otro de los empeños en los que andamos ahora mismo es ensanchar ese horizonte generacional, incorporando a autores que pueden quedar fuera del canon, o bien por su posición periférica desde el punto de vista geográfico, es decir, no podían publicar en esos centros que eran Madrid y Barcelona, que eran los que posibilitaban una difusión suficiente para el trabajo literario de cada uno, ya sea también por ese desajuste cronológico que decía antes, la sincronía de sus fechas de nacimiento respecto al grueso de la generación. Y, en fin, en esto y en la idea también de que el realismo crítico no es ni muchísimo menos el único realismo que abordan los poetas del 50, y que hay una rica diversidad estética, y que incluso el realismo crítico en aquellos que lo cultivaron solamente define y aglutina un periodo muy reducido de sus poéticas generales, que ahora pues son todas mucho más extensas y han llegado a cotas que no hubieran sido posibles si se hubieran seguido ciñendo únicamente a esa línea tan restringida. Así pues, la voz de Rafael Guillén en ese conjunto es una voz que se diferencia por algunas razones de la dominante de su tiempo. Vemos que se puede aproximar a una poesía cívica, a una poesía crítica, pero o bien no se inscribe en las directrices del grupo catalán y de los que en torno a él se fueron difundiendo, o, como ha señalado antes Pepe Jurado en su intervención, no se publica esa poesía cívica en sincronía con la época que le corresponde, sino 12 años más tarde. Es decir, no está sincrónicamente ni estéticamente ajustado a esos cánones que en un momento dado tuvieron más presencia, más visibilidad. Por otra parte, y sobre todo en los últimos poemarios, la obra de Rafael Guillén excede en su representación de la realidad, y con mucho, la representación de la realidad social y política del país. Incluso excede la representación de la realidad tangible, de la realidad sensible. Espada Sánchez se lamentaba, reseñando la antología Los alrededores del tiempo, de la posición marginal que Guillén ocupa entre los autores del 50. Su diagnóstico es certero. Habla de su voluntario aislamiento en Granada. ¿Me puedes pasar
la transparencia, aquí lo veréis, dice: su voluntario aislamiento en Granada y dentro de Granada en el Albaicín, junto con la tendencia de estudiosos y críticos andaluces en general, salvo las honrosas excepciones de siempre, a exaltar nombres de fuera y olvidar los propios, unido a la escasa difusión de ediciones minoritarias, han hecho que la obra de este poeta granadino no haya sido hasta ahora ponderada de una manera definitiva a la hora de enjuiciar los valores poéticos de la generación del 50. Esto es una apreciación que queda ahora mismo un poco fuera del momento en el que estamos, porque actualmente tenemos una edición de sus obras completas que pone al alcance del público esos libros anteriormente inencontrables, y el reconocimiento de su obra en distintos planos, incluido el institucional, sancionan la trayectoria literaria de un escritor que es necesario considerar entre los más relevantes de su generación y que por ello mismo merece y debe obtener, y este seminario es un paso también en este sentido, no solo el reconocimiento general de los lectores, sino también mayor atención de la que ha recibido hasta ahora por parte de la crítica académica. De su extensa obra, he seleccionado para mi intervención su poemario Los estados transparentes. Se trata de un libro de madurez humana y poética, pero también de un libro construido a través del tiempo. En el volumen 2 de sus obras completas, donde este libro se recoge, detrás del título hay una anotación cronológica que acota las siguientes fechas: 1984-1996, 12 años. La primera edición del poemario del 93 le valió el Premio Nacional de Poesía, pero el autor lo consideraba todavía un libro inconcluso. Eso tiene una historia bonita que a lo mejor el poeta nos contará después. Después de aquella edición, Los estados transparentes fue modificándose, expandiéndose, principalmente como un organismo vivo o quizás como un universo personal. En su segunda edición de 1998 duplicaba prácticamente el volumen de la primera, lo que no representaba en realidad un crecimiento súbito, sino un punto de llegada después de una larga búsqueda en que el poemario había ido persiguiendo su forma, la materia verbal donde encarnarse. Una nota del autor, a modo de epílogo, informaba a los lectores de la segunda edición de lo siguiente. Pásame, por favor. Esta es la imagen de la segunda edición y de las palabras que cito de Guillén. Los estados transparentes es un libro escrito a lo largo de 12 años y a través de 4 continentes. Creo conveniente hacerlo constar a pesar de tratarse de datos que no sobrepasan la mera anécdota, ya que por una parte el tiempo da una pátina indefinible a toda obra humana, una pátina hecha de la misma materia del tiempo, y por otra el sentido y el sentimiento que motiva cada poema o es el mismo si a través del tiempo se ha visto inmerso en muy diversas culturas y formas de entender eso que llamamos vida, incluso las palabras alcanzan otra dimensión. Hasta hoy, los estudios acerca de la poesía de Rafael Guillén han considerado el tema de la temporalidad como clave de su obra poética. Así lo hacía, por ejemplo, José Luis Cano, quien lo asociaba al estudio de la temática amorosa. También lo hizo Carlos Muñiz, que vinculaba esta temática al análisis de distintos motivos y símbolos en la poesía guilleniana. Y aunque no falte en su escritura la nota melancólica, hay un verso suyo que dice: todo lo bello es triste mientras exista el tiempo, la idea de la temporalidad rebasa en su obra las coordenadas existenciales, instalándose en un sistema de referencias mucho más amplio. Reflejando la naturaleza itinerante del ser humano y no solo el temperamento viajero de su autor, los estados transparentes recrean numerosos espacios naturales, urbanos, artísticos, etc., donde la voz poética se busca y se manifiesta. Los espacios sucesivos, dispuestos en un orden aparentemente aleatorio, responden a los estímulos recibidos en lugares concretos a lo largo de numerosos viajes o en distintas situaciones personales. La nota final a la segunda edición del poemario recoge minuciosamente estos espacios, datando el momento de la escritura.
Hay, pues, si se quiere, un plano vinculado a la trayectoria vital del autor que queda registrado. El instante concreto de la escritura forma parte de la experiencia total que ésta alberga y proyecta. Pero tampoco es ahí donde esa espacialidad del discurso poético guilleniano se agota. Ciertamente, como digo, una de las primeras observaciones que se imponen tras la lectura de los estados transparentes es esta. Se trata de un libro donde se recrean poéticamente multitud de espacios. Este es un hecho que responde al dilatado periodo de tiempo que el autor ocupó para escribirlo y los numerosos viajes que realizó en esos años. En la búsqueda de otros mundos, como decía Pepe, están también las realidades de este planeta. Todavía, en este mundo globalizado, el traslado a otros puntos del espacio terrestre nos depara el encuentro con otras culturas, con otros mundos, como decía, que explorar y que tratar de comprender. Pero la diversidad de espacios alojados en este poemario se expande en direcciones que se superponen a la propia geografía, alojando también los lugares imaginados, recordados, soñados, intuidos, reconstruidos, etc. No son poemas de viaje en la medida en que pocas veces, no siendo en la nota al final del libro, el poema menciona un lugar o una ciudad concretos. Sí, remite a ellos, pero de una forma sutil, de una forma indirecta. Porque esos espacios han suscitado un impulso imaginario o simbólico de carácter subjetivo y es hacia allí hacia donde se proyecta el discurso. Desde lo concreto, la escritura poética se traslada a otros planos distintos en los que reflejar, más allá de los instantes capturados, los estados de conciencia asociados en aras de una representación de lo real en la que se intuyen numerosos planos, incluidos algunos que la conciencia racional no logra atrapar. En este proceso, los mecanismos analógicos, particularmente los símbolos, tienen un lugar preponderante. El autor, por otra parte, hace un uso consciente en su simbología de la elementalidad y así lo confiesa. ¿Me pasas? No, espera. Bueno, me parece que no está. Sí. El esquema de la obra se basa en 4 pilares, los 4 elementos de la antigua física, o sea, la tierra, el aire, el fuego y el agua. Si he prescindido de una fácil división por capítulos, ha sido por no romper la unidad de la obra y dar de ella una visión de conjunto, siempre girando como en un caleidoscopio en torno a sus ejes elementales. En efecto, tal división no era pertinente porque esquematizaría en rígidas secciones lo que en la realidad natural se produce unido y sin disonancias. Sugeriría, por otra parte, divisiones en una realidad que se quiere transmitir de forma unitaria, proyectando no solo sus aspectos accesibles de manera inmediata a la consciencia, sino también los que se escapan a la lógica común. Enlazando con lo anterior, el estímulo poético puede venir de una experiencia real, de un viaje, pero el propósito del autor no es solo fijarla o reconstruirla, sino explorar a partir de ella otras realidades posibles. Recojo a este respecto lo dicho en una reseña sobre los estados transparentes. Dice, sobre el fondo de los 4 elementos clásicos, tierra, aire, fuego y agua, se alza un verso ajustado de métrica y de ritmo eficaz que busca la otra vida que esconden y viven los objetos, existir paralelo y superpuesto al que le adjudicamos, y lo invisible, que no fantaseado, frente a lo visible, lo tangible, con el pensamiento frente a lo táctil, con las manos. Estas realidades invisibles a los ojos humanos, inaccesibles a la conciencia racional, serían de algún modo transparentes, como el título del poemario indica, pero no dejarían de ser por ello también ciertos y reales. La palabra del poeta los busca y trata de visibilizar, transformando estas realidades en materia verbal. En la obra guilleniana, la multitud de espacios se ha de contemplar vinculada a la dimensión temporal como experimento que expande la realidad inmediata en otras direcciones que el poeta pretende explorar.
De la importancia de este elemento da buena cuenta la aparición en 2014 de una antología del autor que, bajo el título de Esta pequeña eternidad, selecciona poemas en los que se revela la continuidad de ese enfoque temático en su obra. En una reseña de esta antología, Castro señala como rasgo unitario de la misma la distorsión del tiempo y del espacio y la ciencia dentro de la poesía. Quiero recordar aquí la importancia que la crítica otorga a la temática temporal en toda la obra de Rafael Guillén. Pero igualmente quiero recuperar una cita anterior que hemos visto de Rafael Guillén en la que aludía a los 4 elementos de la física clásica, cuya simbología trasvasa a su propia obra y que efectivamente a lo largo de la historia de la literatura también han sido muy fecundos. Pero la ciencia actual también ofrece importantes estímulos a su pensamiento poético. Perdón. El moderno avance de la física teórica y otros progresos del conocimiento científico estimulan la creatividad del poeta. Así lo ha visto también el profesor Peñas Bermejo en el prólogo a la segunda edición de Los estados transparentes, donde realiza un interesante análisis acerca del modo en que las teorías relativistas, cuánticas, etc., influyen en su pensamiento, en la medida en que postulan la existencia de miríadas de universos que por definición ocupan el mismo espacio, no pueden converger, salvo en especialísimas y precisas circunstancias, o residen en otras dimensiones desconocidas del espacio. El contacto de esas teorías con la imaginación del autor da lugar a una percepción de la realidad que se trasvasa con gran riqueza de matices y con acierto creativo a su poética. Hay una ley científica muy conocida, que es la ley de Antoine Lavoisier, según la cual la materia no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Esta conocida ley impulsa desde un punto de vista poético la conciencia del propio poético como resultado de esa incesante cadena de mutación, permitiendo extrapolar a un plano verbal algo que podríamos denominar como conocimiento matérico, si lo puedo decir así, es decir, un afloramiento hacia la conciencia del hablante de remotas realidades que no tienen que ver con la actual, sino con otras que de algún modo han estado en contacto con la materia que le da el ser. Esta idea amplía las posibilidades de verbalizar distintos planos de la realidad que alcanzan de algún modo la conciencia del sujeto. El progreso del conocimiento científico, no solo en materias como la física o la química, sino en otras como la astronomía o también la psicología, han dado lugar a teorías que confluyen en la relativización de la realidad en múltiples aspectos. Entre lo constatable empíricamente y lo que no lo es, la ciencia humana asume de forma progresiva la existencia de realidades que se le escapan, ya sea en el plano sensible, ya sea en el de la lógica. La razón se revela a menudo insuficiente para explicar los fenómenos observados o contradice lo que se tenían por verdades establecidas. Ese conocimiento humano se enfrenta al misterio desde muchos ángulos y el intento por ensanchar sus límites desemboca a veces en la paradoja y en hipótesis vertiginosas desde una concepción tradicional del tiempo y del espacio. Desde el punto de vista guilleniano, la exploración de los nuevos campos abiertos al saber invita a flexibilizar el manejo poético acerca de la experiencia vivida y la conciencia de la misma. Las proposiciones científicas conducen al poeta a la observación, legitiman sus intuiciones y conducen a verbalizar percepciones que proceden no del análisis racional, sino de la vivencia subjetiva de determinadas experiencias. Y en la misma medida en que los conceptos en torno a la realidad rebasan los límites establecidos por la lógica convencional, también el propio concepto de realismo aplicado al hecho literario se ve cuestionado en sus términos tradicionales. Es así como el discurso guilleniano manifiesta una receptividad abierta hacia la construcción de una realidad poética que rebasa ampliamente la realidad tangible. Un poema muy interesante en este sentido es el titulado Cobijo en la materia, muy bien, gracias. La conciencia individual del ser humano halla en la materia refugio y también sus límites.
La materia se describe en este poema como una sustancia original. El poeta se siente parte de esta totalidad que busca en el tiempo y en el espacio. Encuentra su forma y su concreto acontecer. Voy a leer el poema y así más fácilmente podremos seguir las reflexiones. Como un útero inmenso, como un cálido seno materno, siento que la materia me cobija. Entro al fin en los estados transparentes. Llega la luz dormida, llega un árbol atribulado y la pisada hierba y la tierra humeante se deslían las madejas del aire y llega un agua aparentando candidez y peces llegan también y pájaros picoteando la mañana y llega mi mano tanteando, palpando la materia y ella misma siendo materia y todo se entrelaza, se funde en una sola realidad. ¿Y hasta dónde? Ah, si existiera la inocencia. Sería el corazón del mármol, la osamenta de la nieve, tendría la lujuria del musgo, el peso dulce de la madera. El tacto es, al fin y al cabo, el refugio de la imaginación en retirada. Así, cuando no basta con que la vista vuele y nos describa la lejanía de lo ajeno, cuando no basta con que un denso olor aquel nos traiga como cogida apenas con los dedos una tierna migaja desvalida, de tanto palpitar perdido, cuando la música naufraga, cuando los espectros se desvanecen, llega la materia, enarbola sus toscos estandartes, pone sitio a la quimera, y ella sí, ella puede sostenernos y puede darnos impulso y vuelo y puede hacernos visibles. Llega y crea un cuerpo para estar, una sonrisa para hablar, unos ojos para verse a sí misma. Cobijo en la materia entre la distinción que hace Molina Campos entre una poesía del gesto y una poesía del límite en la obra guilleniana. Cobijo en la materia estaría en el orden de los límites. Efectivamente, como digo, la materia se describe como una sustancia original y el poeta se siente parte de esa totalidad, buscando su forma, buscando su concreto acontecer. En desordenada sucesión llegan hasta el sujeto poético impresiones de la conciencia, en cierto modo inconexas, el árbol, la hierba, unidas, si acaso, por su carácter natural, por su elementalidad. Los sentidos también van apareciendo a lo largo del poema, el tacto, en esta ocasión alcanzando el mundo sensible, reconociéndolo, explorando, intentando trascender sus límites. Límites que tiene, unos límites mucho más estrechos y cercanos que los de la imaginación, y eso lo dice en 3 versos. El tacto es, al cabo, el refugio de la imaginación en retirada. El poeta visibiliza los límites de los sentidos, vista, olfato, tacto, oído, todos llegan a su límite. Pero, pese a sus limitaciones, la materia triunfa, establece su dominio, construye el ser y la existencia, da vida y capacidad a la conciencia del hombre. Llega y crea un cuerpo para estar, una sonrisa para hablar, unos ojos para verse a sí misma. La materia es, pues, al fin depósito de unos espacios interiores que son refugio y morada del sujeto, lugares donde arraiga un sentimiento de pertenencia. La posición inicial de cobijo en la materia en la disposición general del poemario da idea de su carácter introductorio en la temática general del libro. Por otra parte, también en la segunda edición de Los estados transparentes y luego en la de sus obras completas, el poema cobra relieve, diferenciándose tipográficamente del resto mediante la cursiva. De esta materia, que cobija y soporta la conciencia del sujeto, la obra guilleniana acomete una representación verbal del tiempo y del espacio, o del espacio-tiempo desde otro enfoque que a lo mejor es más cercano al imaginario poético del autor. Ya antes se establecía la espacialidad como uno de los aspectos más destacados de los estados transparentes y su vínculo relativo con la itinerancia biográfica del escritor.
Estos desplazamientos geográficos, fecundos en iluminaciones, no son medulares en cuanto a la configuración de su mundo, son medulares, en cuanto a la configuración de su mundo poético, que se sustenta en la tensión entre la idea de la existencia como itinerancia, en una idea secuencial de la experiencia vital humana, y la relativización de la temporalidad en la conciencia actual. En este entorno conceptual, donde resultan cuestionados todos los fenómenos sensibles, la percepción de la realidad inmediata resulta también inestable, dando lugar a un territorio fértil para la imaginación y sustentado en la intuición de mundos que existirían fuera del plano sensorial. Aquella antigua concepción de Lavoisier que antes mencionaba, y no por casualidad, suena como un eco en la cita de límites que de forma intertextual introduce los estados transparentes. Quiero recordar esa cita. Dice, es posible que nada muera o desaparezca, que tan solo se torne transparente, es decir, se transforme de alguna otra manera no prevista, obviamente, por Lavoisier. La negación del tiempo sucesivo abriría así la mente a la coexistencia de distintos planos de la realidad en un mismo espacio, no bajo el concepto estático de eternidad, sino en un proceso dinámico de transformación. Es en este contexto donde el sujeto poético se percibe a sí mismo y donde se mantiene receptivo a ciertos vislumbres de esas otras realidades a las que la conciencia racional no alcanza. La idea de interrelación entre los distintos planos posibles de la materia en un mismo punto espacio-temporal genera en su poética un discurso característico que engloba en una mirada abarcadora lo tangible y lo intangible como parte de una realidad total cuyos límites se perciben cada vez más difuminados. El tránsito o el desplazamiento entre estos distintos planos de la realidad se ejemplifica o se simboliza incluso en una puerta, en esa puerta de sombras por la que entran y salen recuerdos, sombras, fantasmas, etc. No es en la destrucción causada por el tiempo donde el poeta pone el énfasis, aunque allá está, sino en la observación en la materia de huellas o indicios de esas otras realidades intuidas. La materia inerte, en forma de objetos cotidianos, artísticos, etc., alberga las huellas del tiempo y aloja por ello la memoria de los seres humanos con las que han estado en contacto. En un viejo anticuario encuentra una alfombra cuyos nudos, cuya erosión recuerda los pies que lo han ido pisando. Yo creo que ando pilladita de tiempo. Quiero únicamente terminar reflejando un poema, si quieren, para que en un solo poema podamos ver estos distintos planos, y así pues descansamos luego un rato. El poema se titula Verdín en los Palacios, no lo voy a leer, pero es un poema escrito en Venecia que tiene por lo tanto un plano referencial clarísimo, los palacios venecianos sometidos a esa implacable humedad que padece la ciudad. Llama la atención en el poema el uso de la terminología cinematográfica. Entre la niebla estás como en un plano que encadena muy lento con el de las arcadas románicas. Encadenar en el lenguaje técnico de la cinematografía es sobreimpresionar dos planos, creando sensación de simultaneidad. Trasladen eso a lo que he dicho anteriormente. El plano de la ciudad queda sobreimpresionado en el poema con el de la mujer, que a su vez se va descubriendo en dos clases de imágenes. Una, la cámara subjetiva, que la muestra frente al plano general del palacio, y la subjetiva, que se mueve insegura buscando el movimiento de la mujer. El panorama captado por la cámara no es diáfano, lo estorban primero la niebla, habla de la niebla al principio y luego habla del caer de la tarde. Entonces niebla y está oscureciendo, mucha visibilidad no hay. El discurso poético, imitando las técnicas cinematográficas, transmite al lector impresiones subjetivas, la desazón del sujeto poético, la ausencia emocional de la mujer. El verdín de los palacios, título del poema, es el indicio de que la belleza, el esplendor de ese lugar no es, aunque fugazmente pudiera parecerlo, eterno. Los signos de su erosión son evidentes. También la mujer se muestra en ese instante, como el palacio, introvertida. Dice, dentro de ti, con las ventanas entornadas. Es la mujer la que está así, cerrada en sí misma.
Finalmente, también el sujeto poético se introduce en el plano, abandona el teórico emplazamiento de la cámara y se hace visible como actor y personaje del drama que está desarrollándose ante nuestros ojos. Una nueva superposición, una máscara veneciana cuyas vacías cuencas son la marca de su falta de vida, es ahora lo que ocupa el puesto de la cámara. La imagen carnavalesca no deja de tener su significado. Tiene un punto grotesco y un punto inquietante, ya que presupone conciencia e intención a algo que no es más que un objeto, que es materia inerte. El fundido final, volvemos a la cinematografía, deja la historia en suspenso, enfocando ese simbólico puente que se tiende, en el fondo, como representación de una posible conexión entre dos espacios separados. Como me suele suceder, pues me he excedido en la idea de lo que yo creía que podía trasladar en esta charla, pero que algún día se recogerá en un libro y que todo eso quedará también fijado. Quería haberles hablado también de las impresiones auditivas, que son muchas en la poesía de Rafael Guillén, y cómo estas impresiones auditivas funcionan como ecos de realidades que no vemos o suscitan en la imaginación la posibilidad de otros mundos a los que no alcanzamos de otro modo. Pero toda voz, todo sonido, toda impresión auditiva tiene un contrario, que es el silencio. Hay un poema de los estados transparentes que es Jardín cerrado. El poeta expandido al mundo va después a ese, cierra el poemario con ese jardín cerrado, que es el de su propia intimidad, y la voz del poeta en ese texto se compacta con el silencio reinante, nace de la contemplación de la belleza suspendida en el tiempo y de los ecos de otras vidas que compartieron espacio con él. Y entre el hacer y el deshacer, el tejer y el destejer de las palabras y los días, el poeta y su obra encuentran su precario, provisional sentido. Muchas gracias.